Bienvenidos. En nombre del área de egresados de la UMG, agradecemos su presencia en esta sesión virtual. Hoy presentamos a la ingeniera Carla Chun y a la ingeniera Dulce González con el tema Flujos piroclásticos y lahares, medidas y acciones que se desarrollan para fortalecer la gestión de riesgo en zonas afectadas. Hola a todos, mi nombre es Carla Chun, soy ingeniera geóloga y actualmente trabajo en el Servicio Sismológico de Guatemala en el área de vulcanología. Yo trabajo como investigadora y analista de los volcanes de Guatemala, en donde también elaboramos, ¿verdad?, mapas de amenaza volcánica. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Dulce González, soy ingeniera geóloga y formo parte del equipo del Servicio Sismológico de Guatemala. Al igual que Carla, nos dedicamos un poco a la investigación en temas de volcanología. Nos dedicamos un poco a la parte del monitoreo volcánico y a la elaboración de mapas de amenaza volcánica. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre flujos piroclásticos y lahares, medidas y acciones que se desarrollan para fortalecer la gestión de riesgo en zonas afectadas. Dentro de los temas que vamos a tratar, vamos a contestar algunas preguntas, como lo son, ¿qué son las corrientes de densidad piroclástica o flujos piroclásticos? ¿Cómo se originan los flujos piroclásticos y qué efectos tienen estos? Asimismo, trataremos de contestar, ¿verdad?, qué son los lahares, cómo se originan los lahares, qué efectos causan y las acciones para identificar las zonas de afectación. Vamos a comenzar con qué son las corrientes de densidad piroclástica o flujos piroclásticos. Las corrientes de densidad piroclásticas o flujos piroclásticos son una mezcla de material volcánico de alta densidad, como bloques, lava, pómez, ceniza y gases volcánicos que se desplazan sobre las laderas de un volcán, como vemos en el video que se está reproduciendo. Estas van a ser desplazadas a gran velocidad y pueden tener altas temperaturas. Como vemos en el video, pues estas se generan por una nube ardiente de ceniza y también se encuentra, ¿verdad?, una parte más densa dentro del cauce o ceñida a la topografía. Como lo mencioné, se van a encontrar divididas por dos partes, la parte densa y la parte de los gases. Bueno, estas, como vemos en este gráfico, la parte del flujo piroclástico como tal va a ser la parte densa. Esta parte densa se encuentra compuesta por rocas de diferentes tamaños, las cuales, pues, de acuerdo a la dinámica, van arrastrando todo a su paso. La parte densa, pues, va a estar asociada a colapsos de flujos de lava o de domos de flujos de lava. Y también tenemos una parte que se conoce como la oleada piroclástica. La oleada piroclástica va a estar formada por gases. Esta es una parte más disuelta, la cual tiene mucha turbulencia, y a la hora de que se generan, pues, los flujos piroclásticos, algunas de estas oleadas van a ser calientes y otras frías. Esto va a depender de cómo se genere este tipo de actividad. También, ¿verdad?, podemos decir de que esto va a ocasionar caída de ceniza muy fina en los alrededores de la zona volcánica. Los flujos piroclásticos, como ya pudimos ver, son una de las grandes afectaciones que tiene la actividad volcánica. Y bueno, ¿cómo se originan estos flujos? Bueno, tenemos una gran diferencia de cómo se van a originar los flujos piroclásticos o las corrientes de densidad piroclástica. Uno de los grandes ejemplos son los colapsos gravitacionales de un domo, es decir, que se genera un domo en el cráter del volcán y debido a la inestabilidad y a la gravedad, pues este cede, generando estas corrientes de densidad piroclástica. Y como vimos anteriormente, pues la oleada piroclástica que se asocia va a ser de una temperatura mucho más fría a la de un colapso explosivo de un domo. ¿Y esto por qué sucede? Porque en el colapso explosivo vamos a tener, ¿verdad?, de que el volcán se encuentra con bastante actividad y está generando el domo. A la hora, pues, de colapsar debido a la constante actividad, pues se genera una desestabilización en el cráter y cede el domo. Pero como está interactuando con un magma que es reciente, la columna eruptiva, pues, va a ser mucho más caliente.
También tenemos otro tipo de formación que serían las explosiones lateralmente dirigidas de un criptodomo e iniciadas por un deslizamiento. Esto se debe, ¿verdad?, a que cede una parte de la ladera del volcán y se genera pues este tipo de actividad. Este flujo piroclástico va a ser dirigido y uno de los casos que tenemos acá en Guatemala es la erupción del volcán Santa María. También tenemos colapsos instantáneos por ascenso de magma en el cráter y estos son bastante comunes en el volcán de fuego, es decir, que tenemos un ascenso de magma el cual es inmediato, el cual pues está en la cámara magmática y asciende de una manera instantánea, lo cual genera flujos piroclásticos que se dirigen a las barrancas principales. Asimismo, tenemos colapsos de columna interrumpida por explosiones directas y esto sucede cuando tenemos una erupción volcánica, pues la columna puede alcanzar varios kilómetros. Sin embargo, pueden existir otras explosiones que vayan a ser discretas y afectar a la columna principal, lo cual genera este descenso de flujos piroclásticos. Y por último, tenemos el colapso continuo de una columna eruptiva. Es decir, ¿verdad?, que tenemos la columna, la cual va a alcanzar varios kilómetros de altura y va a colapsar de una manera continua. Y de esta manera, pues, se originan estos flujos piroclásticos, los cuales pueden causar grandes afectaciones. Y bueno, los flujos piroclásticos generalmente siguen valles u otras áreas bajas, dependiendo del volumen de material y de escombros que tengan, ¿verdad?, las rocas que se estén transportando dentro del flujo. Pueden depositar capas de fragmento de rocas, suelos a profundidades que van desde menos de 1 metro hasta más de 200 metros, como podemos ver en las imágenes. Entonces, ya vimos, ¿verdad?, que el flujo piroclástico se compone de dos partes, la parte densa y la parte de la oleada piroclástica. Y como vemos, lo más llamativo que podemos encontrar, pues es toda esta nube ardiente, ¿verdad?, que la verdad que causa grandes afectaciones. Y hablando de las afectaciones, pues, ¿qué efectos causa? Este es un tema bastante importante porque todos los flujos piroclásticos varían considerablemente en tamaño y velocidad, pero incluso los que son relativamente pequeños se mueven a menos de 5 kilómetros de un volcán y pueden destruir edificios, bosques y tierras de cultivo. Pero también los márgenes de los flujos piroclásticos pueden causar la muerte y lesiones graves a personas y animales que se encuentren en su paso. Un flujo piroclástico prácticamente destruirá casi todo a su paso. Acá tenemos unos ejemplos de erupciones que han generado flujos piroclásticos en donde podemos ver, ¿verdad?, el daño y los efectos que ha tenido a la población. Y uno de estos, pues, podemos ver también, ¿verdad?, que pueden desbordar completamente en las barrancas, cambiar la topografía de los lugares o de las zonas afectadas, como lo ha sido en el volcán de fuego, ¿verdad? Sabemos que este tiene, pues, una de las principales amenazas de este volcán son los flujos piroclásticos y han afectado grandemente a la población que se encuentra en los alrededores. Acá tenemos un ejemplo en donde vemos la barranca completamente vacía y luego ya podemos ver, ¿verdad?, cómo el material rellenó la barranca y puede causar desbordes. Uno de los grandes ejemplos que tenemos es la erupción del 3 de junio del año 2018, en donde se generó este tipo de actividad. Vemos en la pantalla, podemos ver, ¿verdad?, cómo era el cauce de la barranca Las Lajas, donde bajaban flujos piroclásticos, pero no eran de gran magnitud. Y luego del 3 de junio, pues se genera el descenso de varios flujos piroclásticos por esta barranca, los cuales rellenan completamente la barranca, lo que ocasiona un desborde en esta parte, como podemos ver acá, de la barranca, y pues este desborde causa el soterramiento de la comunidad San Miguel Los Lotes. Acá podemos ver el ejemplo, ¿verdad?, del antes y el después de cómo fue afectada esta zona. Entonces, recordemos que los flujos piroclásticos pueden causar grandes daños a la salud, principalmente pues son muy dañinos para la población. En ocasiones, si el impacto es directamente, van a ocasionar la muerte y la destrucción total de la población que se encuentra en los alrededores. Y también, ¿verdad?, a las comunidades que se encuentran cercanas a las barrancas, con mucha eventualidad cuando hay descenso de flujos piroclásticos, la columna de ceniza que es transportada por el viento
pues va a ocasionar que los techos puedan colapsar debido a la caída de ceniza, ya que esta es muy, muy fina y también puede contaminar el agua potable o también las carreteras, ¿verdad? Incluso hasta las carreteras se pueden ver dañadas por estos flujos. Bueno, ahora dándole continuidad un poco a lo que estábamos platicando anteriormente con Carla, vamos a platicar un poco sobre lo que son los lahares. En este caso, los lahares son corrientes de lodo y escombro volcánicos que descienden por las laderas de los volcanes, incorporando material, es decir, de que estos en el momento de su movilidad, como lo vemos en el video, van arrastrando nuevo material e incorporando al mismo flujo, ¿verdad? Estos descienden por la ladera hasta depositarse e inundar zonas bajas. Una de las características principales es de que el comportamiento de estos lahares va variando respecto a su movilidad. Inclusive pueden compararse a una mezcla de concreto, dentro de las cuales podemos encontrar mezclas de ceniza, arenas, limos, arcillas, e inclusive material contenido de vegetal, ¿verdad? Estos tienen la capacidad de estar arrastrando árboles o todo lo que encuentren a su paso en realidad, ¿verdad? También, como vemos aquí en la fotografía, se caracterizan por alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora. En el caso de Guatemala, pueden alcanzar distancias de hasta cientos de kilómetros, ¿verdad? Si nosotros vamos a la playa en la costa sur, nosotros vemos que todas las arenas que se encuentran en la playa son generadas por el transporte de la ceniza de los lahares. Entonces, si hacemos una comparación de la distancia, es una distancia bastante grande. Y también tienen la característica, como podemos ver en la fotografía al lado derecho, de que en el momento de que estos descienden, si tenemos un evento que ha sido reciente, estos pueden observarse o presentarse calientes, ¿verdad? Tenemos acá una columna que se ve que es precisamente vapor de agua o un contenido de vapores de gases producto de los volcanes que se levantan posterior a una erupción. Entonces, esto también se puede generar y es una de las características sobresalientes de los lahares. Bueno, ¿cómo se originan los lahares? En el caso de los lahares podemos mencionar que existen dos tipos, ¿verdad? En este caso hablamos de los lahares primarios y los lahares secundarios. Los lahares primarios son todos aquellos que se van a producir en el momento de un evento eruptivo. Podemos decir que existe una erupción, de que durante esta erupción existe una precipitación y esto nos da un desglaciamiento de un glaciar que tenemos en la cumbre de los volcanes. Acá en Guatemala no se da, pero puede existir en otros países y esto genera genera un lahar, ¿verdad? Tenemos el caso de los lahares secundarios, que estos se generan posterior a los eventos. Tenemos depósitos ya de incluso años y la movilidad puede ser por la presencia de lluvia. Entonces esto nos genera lahares secundarios. Algo que debemos de considerar es que para que se genere un lahar tenemos que tener se necesitan tres componentes principales. El primero es una fuente de agua. Como vemos acá en esta imagen, en el caso de Guatemala son las constantes lluvias. Tenemos que tener un abundante sedimento, es decir, de que existan depósitos previos, principalmente de flujos piroclásticos, que son depósitos que no están consolidados, que se pueden remover con facilidad. Y tercero, un mecanismo de disparo. Como mencionaba anteriormente, para el caso de Guatemala, tenemos estas formas en las que se puede generar un lahar. Tenemos principalmente por la interacción de precipitaciones intensas. Acá en Guatemala sabemos que es una región subtropical donde tenemos las dos épocas de lluvia bien marcadas. Entonces, durante estas épocas, por lo general, siempre tenemos la presencia de lluvias intensas, ¿verdad?
Durante estas lluvias intensas sabemos que en el caso principalmente de los volcanes Fuego y Santiaguito, nosotros vamos a tener remoción de material, es decir, la producción de lahares. También tenemos el movimiento de laderas abajo de las cenizas, suelos volcánicos saturados por agua, producto de la actividad sísmica. En realidad esto no lo hemos vivido acá en Guatemala, no hay registro de esto a la actualidad, pero esto se puede producir, ¿verdad? Tenemos los depósitos inconsolidados, tenemos el agente disparador que puede ser un evento sísmico y esto nos puede generar la inestabilidad del depósito y posteriormente los lahares. También podemos observar que por colapsos de diques naturales formados por los flujos piroclásticos, por lo general durante la generación de flujos piroclásticos, por la permeabilidad que tiene el mismo depósito, se van generando esos pequeños diques o el entrampamiento del agua superficial o el agua de lluvia. Entonces esto a la larga puede ceder, el depósito puede ceder y puede generar lo que son los lahares. Y también tenemos que pueden producirse por la interacción de flujos piroclásticos en el curso de agua. Podemos observar, por ejemplo, de que se esté generando un flujo piroclástico y que este afecte un río o un canal donde exista agua, ¿verdad? Entonces, esto se va a interactuar y puede generar un lahar. Bueno, vamos a tener también que los lahares se pueden clasificar en dos tipos, los flujos hiperconcentrados y los flujos de escombros. Como podemos ver en la parte alta, un flujo hiperconcentrado tiene más cantidad, se caracteriza por tener más cantidad de agua. Estamos hablando de que este contenido de agua varía entre 50% aproximadamente el contenido de agua y entre 37 y 47% de su contenido son sedimentos, a diferencia de los flujos de escombros que tienen un mayor aporte de sedimentos. Podemos ver también de que estos flujos hiperconcentrados tienen un sorteo intermedio debido a la movilidad que tienen, que es muy parecida a la movilidad de un río. Puede presentar estratificación, laminación, estratificación horizontal, capas cruzadas y clastos grandes, pero estos clastos pueden llegar a ser clastos aislados. A diferencia de los flujos de escombro, que como ya lo mencioné, tienen un mayor aporte de sedimento, estos van a ser mal clasificados, no van a presentar estratificación, pueden ser densos y compactos y tener una consistencia similar a la mezcla de concreto. Estos, por lo general, debido a su contenido, pueden clasificarse además en flujos cohesivos y no cohesivos. Y esta clasificación se debe principalmente al contenido de arcillas que pueden ser movilizadas durante su descenso. Es muy importante mencionar que durante el desarrollo de los flujos, de estos flujos de los lahares, podemos encontrar una variación en el depósito que puede ser un flujo hiperconcentrado a un flujo de escombros, ¿verdad? Como lo vemos en esta imagen. Nosotros acá vemos, si realizáramos un corte longitudinal de un flujo, podemos observar que la parte de atrás, es decir, la cola del flujo, podemos encontrar flujos hiperconcentrados, en donde vamos a encontrar, como ya lo mencionábamos, un depósito más delgado, con contenidos, con los sorteos y esta estratificación que ya he mencionado, a diferencia de los flujos de escombros. Estos flujos de escombros, por lo general, como mencionaba, se caracterizan por tener esta mala clasificación y la estratigrafía, y lo vamos a encontrar por lo general más próximo a la cabeza o al frente de los lahares. Y a diferencia de la cabeza, nosotros podemos encontrar material más retrabajado. Inclusive en la cabeza nosotros podemos observar el contenido vegetal que se ha arrastrado y que por la densidad, por lo general, siempre lo vamos a encontrar en la cabeza de estos depósitos. Algo que tenemos que tener muy en consideración son los efectos que estos lahares causan.
nosotros podemos observar que cuando hay eventos muy repetitivos, que los depósitos son muy grandes, estos lahares pueden inclusive destruir por impacto directo a las edificaciones, a las comunidades. Tenemos el ejemplo del Viejo Palmar, que fue impactada directamente tras varios años de depósito, fueron impactadas las viviendas. Esta comunidad fue evacuada en su totalidad y a la actualidad no es considerada como un área habitable, ¿verdad? Esta es clasificada acá en Guatemala como una población no habitable. También tenemos que estos lahares pueden generar el aumento de sedimentos de depósitos en las barrancas, en los ríos, en los cauces, y esto puede saturar los ríos tributarios. Acá tenemos un ejemplo del volcán de Fuego, donde posterior a la erupción del año 2018 y la acumulación tan grande de depósitos de flujos piroclásticos, los lahares fueron descendiendo y en la actualidad siguen impactando aguas abajo. Siguen cambiando la morfología de los ríos y sepultan valles y comunidades aguas abajo. Un ejemplo muy grande que nosotros tenemos es la tragedia de Armero en el año 1985. Esto fue en Colombia, que fue generado por un lahar, ¿verdad? Tuvimos miles de pérdidas en este evento, donde las comunidades fueron totalmente impactadas. La comunidad sufrió mucho debido al sepultamiento del lahar, ¿verdad? Este fue un lahar muy grande y que afectó totalmente a la comunidad. Como mencionaba, fueron miles de víctimas las que se generaron durante este evento. También tenemos que los lahares de menor densidad pueden afectar los impactos de los pasos vehiculares. Esto se genera constantemente acá en Guatemala, lo podemos observar. Por ejemplo, en el caso del volcán de Fuego, en el caso del volcán Santiaguito, tenemos comunidades que se pueden aislar completamente por el descenso de lahares. La movilidad y los pasos vehiculares son totalmente bloqueados. Algo importante que debemos recordar, creo que lo mencioné al principio, pero los lahares pueden afectar inclusive años después de una erupción. Esto es debido a la gran cantidad de los depósitos que encontramos arriba y que estos son movilizados. Los depósitos no se consolidan con facilidad, muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, sino que muchos de ellos no se consolidan con facilidad, y esto genera que los lahares afecten constantemente, ¿verdad? En el caso de Guatemala, esto lo vemos cada época lluviosa, principalmente en los volcanes de Fuego y Santiaguito. Bueno, dentro de las acciones para fortalecer la gestión de riesgo, tenemos, ¿verdad?, que los sistemas de alerta temprana, como podemos ver en la gráfica, esta es una de la fuente de Senapred en México, pues los sistemas de alerta temprana son un conjunto de elementos relacionados entre sí que proveen información oportuna y eficaz a los individuos y a las comunidades expuestas a una amenaza. Asimismo, las autoridades correspondientes para actuar con tiempo suficiente de una manera apropiada para reducir riesgos de daños personales, pérdida de la vida, daños a sus propiedades o al medio ambiente. Dentro de estos sistemas tenemos 4 componentes que son muy importantes todas. El conocimiento previo, es decir, que vamos a identificar las amenazas asociadas a los fenómenos perturbadores para tomar medidas de preparación y autoprotección. En este paso, que es el número 1, vamos a indicar, ¿verdad?, todo el conocimiento científico que tengamos acerca de un evento. En este caso, como es para volcanes, podemos decir que todos los eventos eruptivos y conocer acerca de las amenazas sobre nuestro volcán. El sistema de medición y de monitoreo, que es el paso 2, va a ser el fenómeno perturbador para realizar pronósticos o emitir avisos con base a información científica. Entonces, este va a ser a través de técnicos que se dedican a la vigilancia o a la monitorización de un volcán. También tenemos el punto 3, que va a ser la difusión de la alerta. Esta tiene que ser con una información clara y precisa que active la respuesta de la población.
Y también tenemos el paso número 4, que va a ser los planes de respuesta o de contingencia. Para que un sistema de alerta temprana funcione y tenga éxito, se requiere la participación coordinada de estos 4 sectores. Como podemos ver, necesitamos tener el conocimiento adecuado y la información adecuada de nuestro volcán, conocer la actividad histórica eruptiva del volcán y de las amenazas que este puede generar. Asimismo, tener las herramientas de monitoreo suficientes para saber en qué estado de actividad se puede encontrar nuestro volcán. Y como lo menciona el punto 3, necesitamos, ¿verdad?, tener un sistema de alerta pública que sea adecuado, que mande una información clara y precisa a los usuarios y que estos pues tengan ya planes de respuesta y de contingencia. Y para esto pues nos vamos al ciclo de gestión del riesgo de desastres. Y esto es bien interesante porque en años anteriores hemos visto que los desastres pues se originan y luego viene una respuesta, prosigue la rehabilitación y luego pues ya venimos a la prevención y mitigación y a la preparación. Sin embargo, durante los últimos años en Guatemala se ha estado fortaleciendo mucho en la prevención y mitigación, es decir, los pasos anteriores a que ocurra un desastre. La prevención y la mitigación son de gran importancia, ya que la población puede comprender y puede fortalecer la toma de decisiones a la hora de una crisis. Entonces, a la hora de invertir mucho en prevención y mitigación, se genera la preparación de la población y a la hora de una crisis, pues ellos pueden evacuar de una manera fácil y ya tenemos la respuesta, ¿verdad? ¿Qué acciones tomar durante esta crisis volcánica o eruptiva? Y pues luego ya comenzamos otra vez de nuevo el ciclo en la rehabilitación y recuperación. Uno de los principales también, una de las principales acciones es la elaboración de mapas de amenaza volcánica. Y estos son herramientas que nos van a ayudar a identificar las zonas que pueden ser afectadas, tanto por flujos piroclásticos como lahares, pero también existen mapas que son para caídas de ceniza, flujo de lava, etc. Como podemos ver acá, para generar un mapa de amenaza volcánica, vamos a tener que tener, ¿verdad?, datos de campo, información sobre la historia eruptiva de nuestro volcán, la tasa de recurrencia de erupciones o de que suceda la amenaza, como es el caso de los descensos de lahares. También mucha información histórica y de bibliografía, ¿verdad? Recopilar mucha información también en campo es bastante importante. En la actualidad tenemos otro tipo de herramientas que son los modelos numéricos o computacionales que simulan la trayectoria de una amenaza volcánica. Esto es bastante importante también para tener información acerca de qué zonas pueden ser afectadas por una amenaza. Y algo muy importante es de que todos estos pasos nos ayudan a la elaboración de estos mapas de amenaza volcánica. Pero lo más importante es la divulgación de esta información. Si no divulgamos los mapas de amenaza volcánica, no estamos fortaleciendo la gestión de riesgo. Entonces, estos mapas tienen que ser distribuidos en las comunidades cercanas y principalmente, ¿verdad?, a los líderes comunitarios, ya que sabemos que ellos toman un papel muy importante a la hora de que se genere un evento eruptivo, porque estos mapas pueden identificar qué zonas son seguras o qué zonas son las más seguras para evacuar. Como veníamos hablando con Carla, una de las partes principales para tener una gestión del riesgo y garantizar que la información va a llegar a las comunidades y que las comunidades y las personas tengan acceso a esta información de la divulgación científica. Para esto hay que tratar de generar información que la población entienda, ¿verdad? Esta información debe ser una información, nosotros los técnicos tendemos a ser muy técnicos, ¿verdad? Entonces hay que tratar de que esta información sea procesada por personas que entiendan, que puedan gestionar la información para que ésta sea accesible al público. Nosotros acá en el Servicio Sismológico hemos trabajado durante años recientes con esta información, ¿verdad? Tratar de hacer más sencillo el aprendizaje, tratar de que se garantice
que esta información llegue a las comunidades, ya que sabemos que la divulgación científica es uno de los componentes fundamentales para la gestión de riesgo. Uno de los ejemplos que nosotros podemos mencionar que hemos estado trabajando acá en el servicio son estas cápsulas informativas. Por ejemplo, tenemos infografías que son... Estas infografías, como la que tenemos acá en pantalla, es la infografía de los 100 años del volcán Santiaguito. Esta es un resumen de varios papers, de varias fuentes científicas que investigaron durante varios años cómo ha sido la evolución del volcán Santiaguito durante estos 100 años, ¿verdad? Lo tratamos de hacer de forma más compacta para que esta llegue a la población, sea entendida y que la población, nosotros mismos comprendamos que esta evolución o estos cambios que se han generado en el volcán Santiaguito durante estos 100 años, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar preparados y que tengamos un panorama más extenso de lo que podría generar una nueva erupción del volcán Santiaguito. También hemos estado trabajando en cápsulas más cortas, en estos ¿sabías qué? Que tratan de informar tratan de dar un complemento de información muy específica para que la población entienda los términos que nosotros muchas veces utilizamos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, estos ¿sabías qué? De qué es, por ejemplo, un colapso, de qué es la ceniza y una comparación de cómo la podemos ver en la realidad, ¿verdad? Si nosotros vamos y le decimos a las personas, la caída de ceniza se puede comportar de esta forma, y nosotros la podemos comparar, por ejemplo, con la sal, con la harina, las personas van a entender más y van a tener ese concepto de en qué momento de una fase eruptiva podemos estar. Nos podemos visualizar en un panorama que nosotros podamos gestionar para nosotros y para nuestra familia. Algo que también es muy importante y que lo hemos visto, que han sido ejemplos a nivel mundial, es cómo preparar a las futuras generaciones, ¿verdad? Algo que a nosotros nos gusta mucho es compartir con las futuras generaciones. Los niños son unos receptores muy importantes de esta información. Lo hemos vivido, nosotros hemos tenido estas campañas de divulgación que llevamos a las escuelas hacemos una retroalimentación de que los niños ya conocen, ¿verdad? Nosotros fuimos, un ejemplo, este año fuimos a una aldea que se llama Panimaché, que está muy cerca del volcán de fuego. Convivimos con los niños y nos relacionamos, y así como ellos aprenden de nosotros, nosotros aprendemos de ellos. Ellos son las personas que están más cerca de los volcanes, ellos conviven diariamente con el volcán y tienen que conocer en realidad tener una perspectiva más amplia de lo que puede generar un volcán, ¿verdad? La divulgación científica, como yo les mencionaba, es una de las fuentes principales y los niños son esos receptores principales a los que nosotros debemos llegar, ¿verdad? También tenemos ejemplos acá que se han generado en el instituto, donde vienen estudiantes y nosotros les explicamos de una forma breve quizás cómo se puede comportar un volcán, ¿verdad? Cómo se generan estos efectos, cómo podemos nosotros percibir los daños que pueden generar los volcanes. Y es algo muy importante para hacer una concientización más profunda en la juventud. Bueno, dentro de las acciones que nosotros debemos considerar, como le hemos venido hablando con Carla, los sistemas de alerta temprana juegan un papel muy importante en lo que es la gestión del riesgo. Si nosotros tenemos un sistema de alerta temprano bien gestionado, nosotros vamos a desarrollar los mecanismos de defensa, los mecanismos para las poblaciones cercanas que den un aviso apropiado, un aviso a tiempo de lo que se puede generar durante una crisis eruptiva. Nosotros vemos que para que esto se desarrolle, existen 4 pasos fundamentales. El primero es que nosotros debemos estar atentos a todos aquellos eventos que puedan ocurrir o que puedan generar eventos, ¿verdad? Tenemos agencias
que constantemente están monitoreando no solo el volcán, sino todos los fenómenos que puede generar, por ejemplo, en el caso de los lahares, ¿verdad? Todos los eventos que se pueden generar por la actividad propia eruptiva del volcán o todos los eventos que se pueden generar posterior a ellos. Tenemos, por ejemplo, de desplazamiento de ceniza, que puede generar no solo cerca del volcán, sino que se pueden generar, los impactos que se pueden generar mucho más allá del volcán. Tenemos que estar atentos a las agencias que monitorean constantemente y que producen esta información, que esta información esté socializada a tiempo, que esta información llegue a las poblaciones que de verdad tenga que llegar. Si nosotros como parte de la academia generamos esta información, debemos tratar de que esta información llegue a la población, de que esta información sea entendida, comprendida por la población y que genere una conciencia de la amenaza en la que nosotros vivimos. También tenemos que estar conscientes que los sistemas de alerta sean efectivos, ¿verdad? De que la población que vive más cercana esté consciente de la amenaza, del riesgo, que esté consciente de que en el momento de una evacuación, que tengan los planes de un diseño de planes de emergencia, de un diseño de plan de alerta que sea estratégico, que sea funcional para las personas. Nosotros sabemos que imponer muchas veces no funciona, pero si nosotros trabajamos con las comunidades, explicamos el riesgo, explicamos de que si existe un evento, nosotros vamos a desarrollar la conciencia que debemos de tener en la gestión del riesgo. Entonces, estos pasos son muy fundamentales, son importantes que nosotros consideremos de que exista una comunicación asertiva y eficiente, una comunicación que sea transmitida desde la academia, desde las autoridades y que llegue a la población, ¿verdad? Además, existen acciones preventivas que se deben incorporar en estos planes de acción. Entre ellas podemos hablar un poco de la construcción, de la implementación de seguridad en las carreteras, de equipo de protección personal, inclusive en el caso de los lahares podemos mencionar un poco acerca del desasolve de las barrancas, ¿verdad? Sabemos, y ya me habíamos mencionado anteriormente, de que el sedimento viaja inclusive kilómetros hacia abajo, que esto afecta a las costas. Tenemos ejemplos en el año 2018 en donde la carga de sedimentos fue tan grande que impactó la zona de la playa. Entonces, debemos estar conscientes de que estos impactos se pueden generar y que nosotros los debemos de prever, ¿verdad? Hablábamos mucho de los sistemas y de cómo funcionan. Y Carla mencionaba algo muy importante, que es como la gestión de riesgo y cómo se ha trabajado mucho en prepararnos, ¿verdad? En ser conscientes de esto, y estos son muchos de los pasos prioritarios para tener una gestión correcta del riesgo. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por estar acá presentes el día de hoy con nosotros y abrimos el espacio para las preguntas. Gracias. Agradecemos a las colegas que han expuesto esta información tan valiosa. Ahora, iniciamos el tiempo de preguntas.
La sesión de hoy ha concluido. Hasta la próxima.